Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a ver este pasaje de decimal a fracción y de número periódico a fracción. Hay situaciones en donde se nos presenta combinados de números fraccionarios y decimales. Debemos decidir si trabajar con decimales o con fracciones. Mi gusto personal es trabajar con fracciones. Entonces, ¿qué hago? Paso todos los decimales a fracciones, ¿sí? Para eso tenemos la siguiente herramienta, ¿sí? Sería el primer ejemplo de la herramienta para pasar de decimal a fracción sería 0,3. ¿Cómo hago para pasar 0,3 a fracción? Muy sencillo. Ubico el 0,3 sin la coma, y en el denominador voy a poner el 1. Siempre ubico el 1 en el denominador y agrego ceros de acuerdo a la cantidad de cifras decimales que tenga mi número. Las cifras decimales son los números que están después de la coma. Entonces, como tengo un número después de la coma, es una sola cifra decimal, agrego un 0. ¿Sí? Fíjense que 0,3, el 0 delante del 3 no tiene sentido, sigue siendo 3. Yo puedo agregar otro 0 más, sería 0,03, no tendría ningún sentido, esos dos ceros delante del 3 sigue siendo 3. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a borrar los dos ceros y voy a poner solamente el 3. ¿Sí? Bien, vamos al segundo ejemplo. Tengo 1,4. Voy a poner 14 porque sería todo el número sin la coma y en el denominador ubico el 1. Siempre pongo el 1 en el denominador, siempre. Y agrego 0 de acuerdo a la cantidad de cifras decimales que tenga. Como tengo una sola cifra decimal, un solo número después de la coma, agrego un solo 0. Recuerden siempre, una vez transformado el número decimal en fracción, debo simplificar. ¿Sí? Siempre debo simplificar. Tercer ejemplo, 10,5 sin la coma sería 105. Agrego 1 abajo, siempre agrego 1 y agrego 0 de acuerdo a la cantidad de cifras decimales. Como tengo una sola cifra decimal, agregaría un solo 0. Una vez transformado en fracción, debo simplificar. Ejemplo número 4. Tengo 11,25. ¿Qué hago? Voy a poner 1125, que sería todo el número sin la coma. Agrego un 1 en el denominador. Y agrego 0 de acuerdo a la cantidad de cifras decimales que tenga. Como tengo dos cifras decimales, agrego dos ceros. Recuerden siempre simplificar al final. Quinto ejemplo, 0,002. Entonces, ¿qué sería? 0, 0, 0, 2, sin la coma, ¿sí? Pero como dijimos en el primer ejemplo, los ceros delante del 2 en este caso, no tendrían sentido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a borrar y voy a poner solamente el 2, ¿sí? 2 sobre, y pongo el 1, siempre va el 1 abajo, recuerden que siempre va el 1 abajo, en el denominador siempre va. Entonces le agrego 0 de acuerdo a la cantidad de cifras decimales. Tengo 3 cifras decimales, 3 números después de la coma, por lo tanto agrego 3 ceros. Recuerden simplificar. Sexto y último ejemplo sería 10,241. Para pasarlo a fracción sería 10.241 sobre, y agrego el 1. No se olviden siempre, agrego el 1 y le agrego ceros al denominador de acuerdo a la cantidad de cifras decimales que tenga. Tengo 1, 2 y 3. 3 números después de la coma serían 3 ceros. No se olviden siempre simplificar al final. Veremos el pasaje de periódico a fracción. Vamos a ver el primer ejemplo. Tenemos 0,3 periodo 3. ¿Sí? Fíjense entonces, el símbolo de periódico va ubicado donde comienza a repetirse el número, ¿sí? En este caso sería 0,333333, pero bueno, para no escribir todos los 3 que continúan, directamente ubico el símbolo del periódico en donde comienza a repetirse el número, ¿sí? Entonces, veamos, 0,3 a fracción sería de la siguiente manera. Ubico todo el número sin la coma y sin el periódico. Recuerden, no tendría sentido escribir 0,3 porque el 0 delante del 3 no tendría este significado.
Entonces, tenemos el 3 sobre, y como denominador va a ir ubicado entonces 9 de acuerdo a la cantidad de periódicos que tenga. ¿Estamos? Entonces, como hay un solo periódico, va a ir un solo 9. ¿Sí? Entonces, en el denominador voy a poner 9 de acuerdo a la cantidad de cifras periódicas que tenga. Tengo una sola cifra, por eso va un solo 9. ¿Sí? Recuerden, una vez convertido el número periódico en fracción, debo simplificar el resultado final. ¿Sí? Siempre que se pueda. Entonces, voy al segundo ejemplo, 1,4 periodo 4. ¿Sí? Entonces sería 14, todo el número, sin la coma y sin el periódico, y le resto, voy a restarle lo que no sea periódico. En este caso, ¿quién no es periódico? El 1 no es periódico, por eso resto 1. Sobre, y en el denominador voy a poner un solo 9, porque hay un solo periódico, una sola cifra periódica. Debo resolver esta operación, ¿sí? Entonces sería 14 menos 1, sería 13 sobre 9. Siempre que pueda, debo tratar de simplificar. Tercer ejemplo, 1,32, periodo 32. Fíjense, voy a poner 132, todo el número, sin la coma y sin el periodo, y voy a restar lo que no es periódico. ¿Quién no es periódico en este caso? El 1. Entonces sería 132 menos 1 sobre, ¿y cuántos periódicos tengo? En este caso tengo un solo periódico y va el 9, en este caso tengo dos periódicos, por lo tanto va 99. ¿Sí? 9 de acuerdo a la cantidad de cifras decimales. Tengo dos cifras decimales, van 2 9. Debo resolver esto, el numerador sería 132 menos 1, sería 131 sobre 99. Recuerden simplificar si es que se puede. Ejemplo 4. 135, periodo 5. Sería 135 sin la coma y sin el periodo, menos lo que no es periódico. ¿Quién no es periódico en este caso? El 13. 13 no es periódico. Entonces, sobre... ¿Y cuántos periódicos tengo? Tengo un solo periódico, va al 9, pero fíjense una cosa. Acá el 3 no es periódico, pero es decimal. Aparece después de la coma. ¿Sí? Entonces, como es decimal, le voy a agregar un 0. ¿Sí? Hay un solo decimal, por eso va un 0. ¿Sí? Entonces, hay un periódico, va un 9, y hay un decimal, va un 0. Debo resolver esto que tengo en el numerador, sería 5 menos 3 son 2, 3 menos 1 son 2, y 1 menos 0, quedaría de 1, sobre 90. Recuerden simplificar si es que se puede al final. Quinto y último ejemplo, tenemos 23,202, periodo 2. Voy a poner todo el número, 23.202, sin la coma y sin el periodo, y voy a restar lo que no es periódico. Voy a restar lo que no es periódico. ¿Quién no es periódico? Y sería 2320, ¿sí? Entonces sería 2320 sería lo que no es periódico. El 2 es el único periódico. En el denominador voy a ubicar entonces ¿cuántos periódicos hay? Hay un solo periódico, por lo tanto va a ir un solo 9. Pero ¿cuántos decimales hay? Hay 1, 2, 2 decimales. Por lo tanto van a ir 2 ceros. ¿Sí? Debo terminar esta operación. A ver, entonces veamos cuánto me quedaría. 23.202 lo voy a hacer acá. 23.202 menos 2.320. 2.320. ¿Sí? Resolvamos. El 2 con el 0 se lo puedo restar, el 0 con el 2 no, le debo pedir un 1 al 2, esto quedaría de 10, le debo pedir un 1 al 3, esto quedaría de 2, y acá quedaría de 11. Entonces, 2 menos 0 son 2, 10 menos 2 son 8, 11 menos 3 son 8,
2 menos 2 un 0 y 2 menos 0, 2. 20.882. 20.882 sobre 900. Recuerden siempre simplificar al final, ¿sí? Entonces acá tenemos cómo pasar de periódico a fracción, ¿sí? Ya vimos anteriormente de decimal a fracción, ¿sí? Todo esto será muy útil para los ejercicios combinados de decimales, periódicos y fracciones, ¿sí?